Iglesia, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos, no solamente a los miembros de nuestra congregación, sino a nuestros amigos, a quienes nos visitan, que se acercan a este video para poder disfrutar de nuestro servicio virtual del día domingo 24 de mayo. Para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Realmente es un inmenso privilegio de parte de nuestro Señor poder disfrutar con ustedes de este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración y bueno, de esta porción de las Escrituras. Gracias por tomarse este tiempo, esos 45, 50 minutos, para que estemos juntos con corazón sincero, disponiendo de todo el tiempo, de principio a fin del video, de este tiempo en el cual anhelamos con todo nuestro corazón y creemos que el Espíritu Santo ha de ministrarnos conforme a su voluntad, ha de ministrarnos para bendecirnos de una forma en que nosotros seamos edificados, en que seamos consolados y aún exhortados. Amén. Así que bueno, vamos a mirar entonces las Sagradas Escrituras. Yo creo que usted tiene su Biblia a la mano. Cuando le va a dar play a ese video, cuando lo tiene listo para reproducir el culto virtual, yo sé que usted tiene su Biblia a disposición. Así que vamos a mirar entonces en el Antiguo Pacto, en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leerlo desde el versículo 22, unos 2-3 versículos adelante. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Este libro está después del libro de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Porque nunca han decaído sus misericordias. Porque nunca han decaído sus misericordias. Y estamos entonces esta mañana reunidos solo por su misericordia, solo por su gracia, solo porque en su soberanía a nuestro Dios le ha placido que estemos juntos. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Que sea un tiempo para darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, por dirigir nuestras almas a esta mañana, o si tal vez estamos viendo esta reunión en la noche, Señor, en esta noche, o en las horas de la tarde, Señor, pero en el momento en que el corazón sea dispuesto, Padre, que sea el tiempo justo en que todo nuestro ser esté dispuesto delante de tu presencia, Dios. Reconocemos, como dicen las Escrituras, Señor, que somos el resultado de tu misericordia. Grande es tu fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado el que cree en Él sin haberle visto. Bueno es el Señor, en gran manera, grande es nuestro Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios gracias. Gracias por tu amor, gracias por la cruz, por lo que has hecho en mí.
Gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tu pagar, Cristo, por lo que has hecho en mí, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin. Vamos a decirlo. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, vamos. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Vamos, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Una vez más, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Y decimos a nuestro Dios gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Lo decimos, gracias, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias nuestro Señor, gracias nuestro Dios, gracias nuestro Salvador. Gracias Señor, y solo por la gracia de tu bendito nombre, precioso Jesús, solo por la gracia de tu señorío, solamente por la gracia que nos has concedido para ser redimidos, Señor, y esto no por obras propias, Señor, sino por tu obra redentora en la cruz, por esa obra tan grande, Señor. Por eso, en esta mañana, exaltamos tu bendito nombre, a ti que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy y siempre te alabamos, bendito Dios.
nuestra alabanza y toda nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y qué privilegio de verdad estar con todos ustedes reunidos alrededor del más maravilloso nombre y hombre que es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey llamado Jesucristo. Nuevamente bienvenidos, le damos toda la gloria a nuestro Dios y estamos atentos a que en unos segundos entonces continuamos con la predicación de la palabra. Un abrazo muy especial para todos. Muy bien, continuamos entonces con la predicación de la palabra. Gracias por estar conectados desde el principio. Nos honran, pero sabemos sobre todas las cosas que están honrando preferiblemente al Señor, como debe ser. Gracias por estar conectado, gracias por disponer de su corazón, gracias por disponer de su tiempo, gracias por poner su mente, todas sus fuerzas, todo su amor por el Señor, conectándose desde el comienzo de la alabanza y hasta el final de la predicación. Gracias por hacerlo, porque al final no lo hace por nosotros, aunque nos honra, definitivamente nos honra muchísimo, lo está haciendo por usted mismo, por la necesidad de ir adelante, por la necesidad de avanzar, por la necesidad de crecer, por la necesidad que tiene en su corazón, como la necesidad que tengo yo, como la necesidad que tenemos todos de no conformarnos, sino de ir mucho más profundo, de crecer en la gracia, de crecer en el conocimiento, de crecer en amor por nuestro Señor. Porque al final esa es nuestra parte que tenemos delante de Dios. Amarle y obedecerle, y eso es fe. Eso es fe. El amor, la santidad, la obediencia es el resultado de que hemos creído en quién es Jesucristo, de quién es el Señor y quién por su gracia ha redimido nuestras almas. Así que gracias por estar conectados en esta mañana de domingo 24 de mayo del año 2020. Bienvenidos nuevamente todos y bueno, vamos a orar por la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos ayude, primero en mi caso, a enseñarla correctamente, a enseñarla en el temor de Él, con la conciencia, una conciencia intacta de su presencia, para que le ayude a usted también a que no se distraiga, a que sea paciente, a que esté tranquilo, a que su corazón esté en reposo y esté en paz delante del Señor, y bueno, para que todos seamos edificados esta mañana. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Si usted quiere cerrar sus ojos y le damos gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, Señor. Que no lo tomemos como algo normal, el haber dormido en ese día sábado, dormir y despertar en este día domingo como algo simplemente natural. No, Señor, tu misericordia nos ha guardado, tu gracia nos ha cuidado, tu compañía, tu presencia, oh Dios, en Cristo Jesús nos ha sostenido. Para que en este día, el día del Señor, tu día, oh Dios, junto con tu iglesia, nos podemos reunir alrededor de tu nombre, alrededor de la alabanza, alrededor de tu palabra, Dios. Que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas a todos los que nos están escuchando, Señor, y que nos ayudes, pero de verdad, desde adentro, con verdad y con sinceridad, Señor, a hacerlo para tu gloria y hacerlo con el propósito de que todos los oyentes sean bendecidos, sean edificados, sean consolados, sean exhortados y sean animados por tu Espíritu a través de tu palabra. Y gracias por esta mañana. Recibe alabanza, nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿qué tal usted que tiene su Biblia ahí cerca, que se ha preparado, que se ha dispuesto con todo, aún con la herramienta más importante que son las Sagradas Escrituras? ¿Qué tal si miramos el Evangelio de Juan? Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leerlo desde el versículo 20 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Bueno, si miramos el título de este capítulo, dice Jesús y la Samaritana. Y vamos a leerlo entonces desde el versículo 20, lo leemos hasta
el versículo 26. Y bueno, vamos a contextualizar un poco la historia inmediata y la que viene de mucho más atrás. Dice entonces la palabra del Señor en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte. Lo está diciendo la mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, sigue diciendo Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Escuche esto. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26, mire esta declaración del Señor. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Y amén. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús se encuentra hablando con una mujer samaritana, no registra nombre, no registra algún otro antecedente o detalle de su historia o de su vida que nosotros pudiéramos referenciar. De pronto hay una o dos cosas más, pero que no tocaremos en este momento. Dice que Jesús estaba en la región de Judea y necesitaba transitar. Había decidido en su corazón transitar hacia la región de Galilea. Ahora, si usted examina un mapa bíblico, se da cuenta que para ir de la región de Judea hacia el norte, a la región de Galilea, es necesario, o casi que es necesario, que pase por un lugar llamado Samaria. Esa es una de las posibilidades. Este debería ser el tránsito, aunque extenso, más corto y más cómodo. Pero los judíos, cuando iban a hacer este tránsito, no tomaban la ciudad de Samaria como lugar para pasar por allí. Lo hacían porque eso tenía un trasfondo. Si usted examina, por ejemplo, en el versículo 9 del mismo capítulo, digamos en la parte B, en la parte final dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No dice no se trataban. Dice que aún en la época de Jesús y aún en la historia presente, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si usted mira entonces ya el comienzo de ese versículo 9, habla de que Jesús entonces se sentó en un pozo. Dice que antes de llegar a la región de Galilea, entonces Jesús no solamente transitó por Samaria, sino que decidió hacer un alto en el camino y sentarse en un pozo. Dice que era más o menos la hora sexta. Esa hora sexta está hablando de las 12 del mediodía para nosotros. Y dice que llegó a una ciudad en la región de Samaria llamada Sicar, cerca de una ciudad llamada Siquem, que hoy tiene otro nombre. Y dice que en este pozo se sentó hasta que llegó esta mujer samaritana a sacar agua de un pozo. Y empezó entonces un diálogo entre ellos dos. El diálogo empezó cuando Jesús le dijo a la mujer: dame de beber. Pero entonces la respuesta de la mujer samaritana es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Remata lo que decíamos ahora: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero si usted se da cuenta, no solamente habla de que hay una diferencia entre judíos y samaritanos en cuanto al trato. Lo leíamos también en el versículo 20, cuando la mujer le dijo: nuestros padres, es decir, los padres de los samaritanos, adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que no, que es en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esto? En algún momento en que estuvimos predicando,
también a través de estos medios, estuvimos tocando un pasaje muy conocido que está en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y ya saben qué dice más adelante. Estamos hablando justamente en el momento en que el templo de Salomón fue levantado para la gloria del Señor, y que el desarrollo y la narrativa de la construcción de este templo empezó a narrarse desde este segundo libro de Crónicas, casi desde el capítulo 2, capítulo 3, y sigue más adelante, pero que tiene su historia paralela en el primer libro de Reyes, tal vez desde el capítulo 9, capítulo 8, capítulo 10 aproximadamente, y de ahí en adelante. Dice entonces que efectivamente Salomón, en la construcción de este templo, utilizó a su pueblo, pero no lo utilizó simplemente como obreros, sino que empezó a utilizarlos como esclavos. Dice que abusó de su poder y ponía cargas casi que irresistibles sobre su pueblo, cargas difíciles de sobrellevar, y puso como líder de todo este pueblo para levantar esta gran construcción, ostentosa construcción para el Señor, a un hombre llamado Jeroboam. Pero que Jeroboam, siendo fuerte, siendo un hombre capacitado para ese tipo de trabajos, decidió en algún momento manifestarle su inconformidad, no solamente por la carga suya, sino por la carga que estaba siendo llevada sobre su pueblo. Y voy a tratar de ser más corto, pero dice más adelante que Salomón, entonces ya fallecido, decidió dejar como sucesor a su hijo llamado Roboam. Jeroboam, que era el hombre que estaba liderando la construcción, vino entonces y se puso delante de Roboam para pedirle entonces que quitara parte de las cargas que su padre Salomón había puesto, ¿sí? Para que su pueblo entonces le pudiera seguir sirviendo, le pudiera seguir, valga la redundancia, siguiendo. Pero entonces Roboam, por consejo de sus amigos jóvenes, decidió que no, que las cargas iban a ser mucho más pesadas, iban a ser mucho más grandes sobre su pueblo, mucho más fuerte, y la aflicción sería mayor. Por consiguiente, entonces Jeroboam lideró una guerra civil donde 10 tribus de las 12 tribus de Israel se dividieron, se fueron de allí, se fueron a sus tiendas, dividieron la nación y construyeron algo que se empezó a llamar el reino de Israel. ¿Sí? En otras palabras, también era denominado el reino del norte. Pero a causa de la promesa de Dios, promesa que Dios le dio a David y que tenía continuidad a través de Salomón, entonces en el reino del sur, en la región de Judea, entonces quedó, lo dijimos, el reino del sur, constituido entonces básicamente por la tribu de Judá. Y desde el momento de la caída entonces de Salomón, decimos la caída en pecado, luego su fallecimiento, luego la constitución de su hijo, que decidió poner mucho más carga, el reino de Israel se dividió. Pero mucho más adelante entonces, el reino del norte, el famoso reino de Israel, donde estaban las 10 tribus que se habían desplazado hacia ese sitio, decidieron entonces a través de un hombre llamado Omri, que fue un rey posterior de ese reino, padre de un hombre llamado Acab, esposo de una mujer que creo que usted ya ha conocido tantísimas veces, llamada Jezabel, decidieron constituir primero un lugar llamado Samaria para que fuera la capital del reino del norte. El gran problema de este reino del norte es que este reino, a través primero de Jeroboam, decidió elevar un culto falso a Dios. Y utilizaron 2 ciudades donde pusieron 2 becerros para ejercer sacrificios de idolatría, más bien sacrificios a los ídolos. Una de esas ciudades se llamaba Dan y la otra ciudad se llamaba Betel. 2 ciudades, 2 lugares en los cuales Jeroboam había constituido becerros, diciéndoles que esos becerros eran su verdadero Dios. Y el pueblo de Israel, las 10 tribus que se habían movilizado hacia esa región, empezaron a alejarse del Dios verdadero para brindar cultos y sacrificios y ceremonias y fiestas a un Dios que no era el cierto, sino a ídolos paganos. Pero entonces más adelante, a través de Omri, que ya lo dijimos, a través de Acab y a través de Jezabel, entonces se constituyó a Samaria
como la ciudad capital del reino del norte. ¿Sí? Y entonces parte de la confabulación que tuvieron en matrimonio Acab con Jezabel, entonces construyeron un templo que era erigido para Baal, para adorar a Baal, un dios pagano, un dios falso, un dios de las naciones que no eran las naciones precisamente de nuestro Dios. Y había durante todo el tiempo en que iba corriendo el reino del sur, que era el reino de Judá, el reino del norte, que era llamado también el reino de Israel, había muchas guerras entre ellos y mucho más, porque el reino del sur, Judá, había constituido a su capital Jerusalén como la tierra de la adoración, como la tierra de la exaltación, como la tierra donde debía darse el culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Seguimos acá. Entonces, lo que se conocía en un principio como el reino unificado se convirtió en el reino dividido. Y ese reino dividido entonces provocaba que los del sur, quienes tenían a Jerusalén como capital, menospreciaran a los reinos del norte. Porque cuando el reino del norte empezó su caída por causa de su idolatría, de sus lujurias, por causa de su desobediencia y por causa de la multitud de sus pecados, los pueblos que conquistaron al reino del norte se mezclaron con los habitantes del reino del norte. Y entonces las creencias, el paganismo, los sacrificios y todos los rituales que ellos tenían en sus otras naciones empezaron a mezclarse con las creencias, con la fe, de alguna manera el culto verdadero que ellos traían de Israel. Así que los del reino del sur empezaron a menospreciarlos, y no solamente a menospreciarlos, sino que les prohibieron a ellos que pudieran acceder hacia Jerusalén, donde estaban acostumbrados a adorar. Era tal el repudio, y es creo que hasta ahora, el repudio que se prohibía algún tipo de contacto, tomar alguno de los alimentos que hubiera sido tocado por las manos de los samaritanos. Y bueno, esto para que usted pudiera entender la historia. Pero no solamente esto, sino que los samaritanos entonces decidieron, creyendo ellos desde su perspectiva, que el monte verdadero en el cual debería adorarse al Dios de la Biblia, llamémoslo de la Biblia, al Dios de las Escrituras, era un monte muy alto, ahí cerca, muy cerca de donde Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, un monte llamado Gerizim o Gerizim, más bien. Un monte que tenía una altura de más o menos 800 metros. Un monte en el cual ellos creyeron que ese era el lugar, escuche esto, que era el lugar en el que Dios había llamado a Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac. Efectivamente, este monte de Gerizim, si es un monte bíblico, fue un monte donde Josué entonces profirió bendición sobre el pueblo de Israel, recién cuando pasaron entonces el Mar Rojo, cuando ya falleció, entonces Moisés y Josué era el encargado de liderar al pueblo. Y ellos creyeron que este era el monte al cual Dios había llamado a su pueblo verdaderamente a adorar. Pero los judíos no, los judíos entonces habían decidido creer a la luz de las Escrituras que no, que era el monte Moriah, que era el monte el monte de Sión, donde realmente debía permanecer la adoración a Dios en la ciudad de Jerusalén. Y fueron batallas que se siguieron decidiendo al trasegar del tiempo. Y pasaba el tiempo y las divisiones se hacían mucho más grandes, casi que irreconciliables. Y llegamos a este punto, donde Jesús empieza a acortar la brecha. Una brecha que ya está completamente distante, pero empieza a acortar la brecha cuando dice la palabra que él consideraba que era necesario pasar por Samaria. No solamente para predicarle a una mujer, no solamente para iniciar un diálogo con una mujer común, sino para efectuar lo que la palabra dice por ahí en Efesios capítulo 2,
que a través de la cruz, aunque en ese momento no se había dado, que a través de la cruz se rompieran toda clase de enemistad, para que por la fe un pueblo y el otro se hicieran uno. Aunque cuando está hablando de dos pueblos está hablando de los gentiles, así como de los judíos. Pero hay una palabra clave, y es que la cruz tenía que hacer que por la fe se rompieran todas las enemistades entre los unos y los otros. Para que los unos y los otros delante del Señor, por una sola fe y un solo bautismo, fuéramos constituidos hijos de Dios, por un solo sacrificio, a través de un solo Señor, llamado Jesús. Y vamos al punto en estos últimos 15 minutos. Jesús entonces le dice: mas la hora es, y la hora viene, mas la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero ¿de dónde se desprendió este enunciado del Señor para la mujer samaritana? En el hecho de que ella le decía: pero es que nuestros padres adoraron en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que es en el monte, allá en Jerusalén. Y Dios la saca de un concepto en su mente, traído por tradición y por religión, pero no por verdad ni por iluminación de las Escrituras, diciéndole que no es ni en ese lugar, ni en Jerusalén. Llegará el día en que ninguno de esos dos lugares sería el lugar de adoración delante de Dios. Dice que llegará un día, y efectivamente ese día llegó, porque inicialmente en el tiempo intertestamentario, más o menos en lo que se llama la época de los Macabeos, el templo que ellos habían levantado en este monte Gerizim, los samaritanos, ese templo fue completamente destruido, el lugar en que ellos adoraban. Pero mucho más adelante, 70 años después de Cristo, a través de un emperador o a través de un líder revolucionario romano llamado Tito, la ciudad de Jerusalén fue destruida junto con el templo donde los judíos también adoraban. Pero mucho tiempo después los samaritanos lograron levantar un pequeño templo para poder adorar nuevamente, y ese lugar también fue derribado. Pero mucho más adelante, cuando vino la tenebrosa mezcla entre el cristianismo y el imperio romano, dice que los cristianos de esa época, a través de las leyes romanas, prohibieron a los samaritanos ejercer cualquier tipo de culto. Así que ni los judíos ya tenían forma, ni los samaritanos también habían quedado sin la posibilidad de adorar en sus lugares de culto. Jesucristo ya lo había anunciado. Pero no simplemente estaba dando un anuncio profético. Le estaba diciendo que la forma de adorar al Padre ya no dependía de un lugar. Y empezamos a encontrar la aplicación para nosotros. Que la adoración no depende de un lugar. Que la adoración no depende de un pueblo. Que la adoración no depende de una costumbre. Que la adoración no depende de ritos aprendidos. Dice que es necesario que los que adoren a Dios lo hagan bajo dos premisas: en espíritu y en verdad, por una razón. Porque dice el versículo 24: porque Dios es espíritu. Y si ustedes se dan cuenta más allá en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba caminando por la ciudad de Atenas, le dice a los hombres de esa época, Hechos capítulo 17, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Antes de que usted se preocupe, no le estoy diciendo que no es importante que nos congreguemos. No solamente es importante, es un mandamiento de parte de Dios que nos congreguemos. Por eso la palabra dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, sabiendo que aquel día se acerca. Pero lo que le estoy diciendo es que la adoración al Padre no está limitada a un lugar, primero. Segundo, no está limitada a un tiempo.
Segundo. Tercero, no está limitado a la música. Y todo eso que le estoy hablando acerca de la adoración, yo quiero que usted se quite de su mente la palabra o la frase ministerio de alabanza, quítese la palabra música, quítese la palabra cánticos, quítese el término instrumentos. Despojémonos de eso, que nada tiene que ver con eso ahora. Porque el llamado a la adoración no es un llamado a los músicos, no, es un llamado a los hijos. Le voy a repetir eso. El llamado a la adoración no es un llamado de los músicos, es un llamado de los hijos. Pero requiere que tales adoradores entiendan primero que Dios es un espíritu. Que no existe cosa que pueda contenerlo, porque aún Salomón, cuando levantó ese templo, el gran majestuoso templo, decía, es que ni siquiera este templo pudiera contenerte. No existe nada en la existencia, valga la redundancia, en la creación, ni en la tierra, ni en el espacio que pueda contener la gloria de Dios. Así que si entiendo que si Dios es espíritu, Él tiene la capacidad de llenarlo todo, en cualquier lugar Él está. En cualquier lugar Él sigue siendo. En cualquier lugar Él sigue buscando adoradores. Así que no importa si nosotros estamos en el auditorio, que queremos estar, anhelamos estar, y si no vamos a estar este resto de año, no importa. Independientemente de que estemos o no estemos, la adoración no está limitada a un lugar. La adoración no está limitada a un tiempo. La adoración no está limitada a la música. ¿Sabe qué requiere la adoración? Que lo hagamos en espíritu. ¿Y sabe qué significa el que lo hagamos en espíritu? Significa lo que el Señor le decía por allá antes en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Que es necesario que nazcamos de nuevo. Que nazcamos a partir del agua y del espíritu. La adoración es la parte y el privilegio de los hombres y las mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que han sido redimidos por la sangre de Cristo en la cruz, que han entendido no solamente acá, sino que han comprendido completamente en su ser que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Porque además Jesús le introduce un término nuevo a esta mujer. Y está diciéndole que el Padre busca tales adoradores. El Padre, cuando ella tal vez tenía referencia a Dios simplemente como Señor, pero Jesús le está hablando del Padre. Y Dios es solamente Padre de hijos que han nacido del Espíritu, no que han adoptado algunas costumbres, algunas formas o que cambiaron de lugar para congregarse. Eso no tiene sentido, eso no es real. Dios solamente acepta una adoración que nazca del Espíritu, es decir, de hombres en quienes vive el Espíritu Santo, en quienes creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha hecho de ellos templo y morada. Si ve que no le estoy hablando de música, no le estoy hablando de tono, no le estoy hablando de instrumentos, no le estoy hablando de afinación, le estoy hablando del Espíritu Santo que vive en usted. Le estoy hablando de que solamente por el Espíritu Santo que vive en usted, si es que vive en usted, solo a través de esa forma se puede adorar a Dios. Pero cuando la palabra también dice que es necesario que adoremos en verdad, requiere que la adoración que estamos dando en el Espíritu, que también significa, escuche esto, que cuando adoremos a Dios con todo nuestro espíritu, habla de que lo adoremos con todo nuestro ser, con la forma en que Él quiere que lo amemos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Requiere que esa adoración, que no es una adoración superficial, que no es con palabras carnales, que no nace del intelecto humano, requiere que esté establecido en la verdad. Por eso, dos pasajes que cuando conversamos hemos tocado muchísimo. Por ahí en Efesios 5, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Que es lo que es Efesios 5:18. Dice, más bien sed llenos del Espíritu. Que en otros momentos hemos explicado, pero ¿qué significa eso de ser llenos del Espíritu? Miramos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa eso de ser lleno del Espíritu? Porque es un requisito para que yo adore en el Espíritu, pero es un requisito para que yo adore en verdad.
Dice el versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuál es la relación del pasaje de Efesios con la relación con este pasaje de Colosenses? Que uno dice que es necesario ser llenos del Espíritu, el otro dice que es necesario que la palabra de Dios more en abundancia de nosotros, y los dos, cuando usted lee los dos pasajes, habla del mismo propósito: de que podamos enseñar, de que podamos exhortar, de que podamos cantar al Señor de una forma correcta, y de que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Eso es adoración. Entonces la adoración no tiene límite de un lugar. Porque si Jesús le dijo a la mujer samaritana que la adoración no estaba limitada a Jerusalén, al monte que estaba, en el cual estaba levantado el templo, o que no estaba hecho en el monte de Gerizim, que no era ni en ese monte ni en ese otro, ¿cuál sería la razón para creer que nuestra adoración, que nace del Espíritu, está limitada simplemente cuando nos congregamos? Pero vamos a suponer entonces que nos estamos congregando normalmente. ¿Qué nos hace pensar que la adoración está limitada solamente a un lugar? Es decir, al tiempo de adoración o al tiempo que estamos en la iglesia reuniéndonos. 45 minutos, 50, 1 hora, 2 horas. Recuerde que la adoración no está condensada en un lugar. No está limitada por un tiempo. No está limitada a la música. Aunque la música, hacemos claridad de que es un elemento que Dios utiliza para que su pueblo le adore, claramente. Pero no está limitada a eso. Requiere que los hombres y mujeres que adoren a Dios no lo hagan desde acá, lo hagan desde el Espíritu. Lo hagan porque el Espíritu Santo vive en ellos. Porque no solamente cada creyente es templo, sino porque el conjunto de creyentes son templo del Dios viviente, son la iglesia verdadera de Cristo. Son piedras vivas. Voy redondeando con esto. Miremos por favor Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a mirar el versículo 18. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Escuche esto. Así que nuestra vida en Cristo debe estar edificada ¿sobre qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que nuestra adoración, de lo que estamos hablando esta mañana, no solamente nace como una experiencia desde adentro por la fe, dirigidos por el Espíritu Santo, sino que requiere que nuestra adoración sea una adoración racional, que sea una adoración que esté cimentada en la verdad. No es una adoración que simplemente esté cimentada en sentimentalismos, en romance, en emociones, en sensaciones o en relativismo o en mi propio parecer. La adoración que nosotros hablamos, y ahora si hablemos de música, todos los que expresan música deben, no es una opción, deben cimentarlo todo en las Escrituras, deben cimentarlo todo en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, fundamento que tiene como columna vertebral, que tiene como piedra de ángulo al mismo Señor Jesucristo. Que nuestra adoración esté basada en el entendimiento. No estoy hablando de intelectualismo, estoy hablando de que usted utilice la misma razón para adorar a Dios, para adorar al Padre. Que nosotros no demos palabras como palabras lanzadas al viento, sino que lo hagamos con conocimiento. Un conocimiento cifrado en ¿qué? En las Escrituras.
única y exclusivamente en las Escrituras. No sirve toda la experiencia que usted tenga en cualquier arte. No sirve de nada cualquier experiencia, aún hablando de la música. Necesitamos ser excelentes músicos, debemos ser excelentes músicos. Pero la adoración no se basa en la calidad musical, como si en el conocimiento profundo de Dios, solamente donde hay conocimiento verdadero y profundo de Dios, en las Escrituras. Las letras, las palabras que usted ha de declararle al Señor, debe estar basado ahí, para que usted conozca cuál es la razón por la que debe agradecer a Dios. Porque cuando no conocemos las Escrituras, nos limitamos a decirle al Señor, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por el alimento y gracias por el vestido. Cuando nos damos cuenta, recorriendo la palabra de Dios, que la adoración, aunque claramente incluye el recibir los beneficios diarios, la alabanza y la adoración están centradas en reconocer la gloria, la majestad, la grandeza, la soberanía, la sabiduría, el poder incalculable de nuestro Dios y sobre todas las cosas que su misericordia y su gracia nos ha alcanzado. La cruz de Cristo hoy es la razón de nuestra adoración. Porque Jesús dice que es necesario que adoremos al Padre, pero Jesús mismo dice que nadie, absolutamente nadie, puede conocer al Padre sin haberlo conocido a Él primero. Sin haberlo conocido a Él primero. Y claramente la mujer no estaba entendiendo esta discusión, no estaba entendiendo lo que Jesús le enseñaba. Y al final, de alguna manera, por salir del paso, ella le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y yo soy el propósito de lo que te estoy enseñando. Yo soy el medio de la adoración. Y yo soy el objeto de la adoración. Porque ya no es en ese monte, porque ya no es en este monte, porque ya no es en este auditorio, porque la adoración al Padre que es en espíritu, para que sea en espíritu y en verdad, solo tiene un lugar verdadero que es acepto delante del Padre. Jesucristo. Porque aún Jesucristo a sí mismo se había presentado como un templo cuando le dijo a aquellos hombres, destruyan en este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Si hay un templo donde nosotros debemos correr para levantar una adoración correcta en espíritu y en verdad, se llama Cristo Jesús. Y hoy el Señor le dice a todos los que están oyendo, solo para una vida regenerada que ha nacido de nuevo por el Espíritu, solo para aquellos que aman las Escrituras, conocen las Escrituras, viven las Escrituras, hablan las Escrituras. Solo para ellos son los que Dios les dice, es necesario que al Padre se le adore en espíritu y en verdad. No son con frases aprendidas, porque los cristianos tenemos frases aprendidas. Y utilizamos frases tan elementales cuando decimos no sé qué tengo más para decirle a nuestro Dios. Las Escrituras es una fuente inagotable de sabiduría, de amor y de adoración. Termino con esto. Romanos 12:1 dice, voy a parafrasearle, que dadas las profundas misericordias de Dios, le estoy parafraseando, que es necesario que presentemos delante del Señor culto racional. Y presentemos como culto racional nuestros cuerpos como sacrificios vivos. ¿Cuáles son esas misericordias? Si usted lee Romanos hasta el capítulo 11, habla de que su gracia y su misericordia, su profunda sabiduría y su profunda soberanía nos ha salvado, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos suyos, y que por causa de su tal misericordia, de la gracia por la cual Cristo nos ha alcanzado, nosotros adoremos al Señor de una forma inteligente, de una forma espiritual y de una forma verdadera. No conformándonos. Cuando decimos no nos conformemos más a este mundo, creemos que estamos hablando
de puertas de la iglesia para afuera. No estamos hablando aún de la forma en que cristianos se acostumbraron a adorar al Señor de una forma religiosa, de una forma insípida, de una forma vacía. Ese es el tiempo en que dice el Señor que viene la hora y ahora es. Viene una hora y ahora es en que los que adoran al Padre lo adoren en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo, que le ha hecho nacer de nuevo, desde adentro provoque que todo su ser se derrame delante del Señor y utilice las Escrituras y el conocimiento del Señor para adorar al Dios verdadero de una forma racional, como dice Romanos 12:1, fundamentado en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, fundamentada en las Escrituras que hablan del Dios al que usted y yo adoramos y que hablan del Señor que a usted y a mí nos ha rescatado. ¿Cuándo volveremos? No sabemos cuándo vamos a volver. Pero más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren, porque nuestro Dios, que no habita en templos hechos por manos de hombres, nuestro Dios es espíritu, es nuestro Padre. Y nosotros somos suyos, hechos para su gloria, porque en la cruz Cristo nos ha ganado, para que ya no vivamos para nosotros, sino para su gloria, y que nuestra vida sea una vida de alabanza y adoración a nuestro Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Mírame y mira a los que están oyendo y no hemos sabido adorar. Pero cuando somos débiles y reconocemos que somos débiles, ahí, Señor, en tu palabra conocemos que somos fuertes. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Que utilicemos cánticos, está bien, himnos espirituales, pero que estos cánticos y estos himnos, Señor, sean rigurosamente nacidos de las Escrituras. Porque las Escrituras son las únicas que dan testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno. Gloria al nombre del eterno Dios y a su Hijo, nuestro Salvador, que nos ha redimido, quien nos ha salvado y quien a nosotros, como la mujer samaritana, en un día que para nosotros era común, el Señor en su misericordia nos salió al encuentro y nos ha salvado. Y por su salvación hoy te decimos, Abba Padre, Abba Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo muy especial para todos.